La segunda pregunta es, un paciente con cirrosis Chail C por virus de hepatitis C descompensada por ascitis, atención, le realizamos paracentesis, el resultado del examen del líquido refiere un líquido claro con un recuento celular con 250 células, digamos glóbulos blancos, de ellas el 50% era polimorfonuclear, tenía unas proteínas de 1.3 y digamos albúmina de líquido acítico de 0.8 miligramos por decilitro, con una albúmina de suero de 2.8, o sea, con un CASA mayor a 1.1. Y los cultivos estaban en curso. ¿Cuál es la conducta más adecuada? Primero hay que preguntarse, ¿es realmente un líquido de hipertensión portal? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿está infectado ese líquido? ¿O tenemos sospecha de alguna infección? Y digamos, dependiendo de eso, van a ir la conducta. Y la otra pregunta es, paciente con una cirrosis compensada por ascitis grado moderada de reciente comienzo asociado a edemas. De no existir contraindicación, ¿cuál de las siguientes opciones es la primera línea de tratamiento? ¿Ya? Ascitis moderada más edema. A, espironolactona asociada a furosemida. B, espironolactona sola. C, furosemida sola. C, paracentesis evacuadora total. E, albúmina. La idea es que anoten ahí por ahí cuál es lo que ustedes piensan, o si en realidad no tienen tan claro esto, porque son temas que vamos a ir desarrollando en los próximos minutos, y la idea es ir aclarando dudas, porque al final de la presentación espero yo que tengan como más o menos claros los manejos y digamos los diagnósticos de todos estos temas. La hoja de ruta. Vamos a hablar algunas generalidades de la sífilis, cirrosis ascitis y el impacto, fisiopatología de la ascitis y de la hipertensión portal, enfrentamiento inicial, el manejo de la ascitis no complicada y de la ascitis recurrente y refractaria, algunos casos clínicos y mensajes para la casa. La ascitis, ¿qué es ascitis? ¿No es cierto? Acumulación de líquido, de anormal de líquido en el espacio peritoneal y que puede tener, y que es, digamos, secundario a retención de agua y sodio, y que puede tener múltiples etiologías. O sea, muchas veces el paciente ya tiene el antecedente de una cirrosis o de haber tenido ascitis, y ahí probablemente es más fácil el diagnóstico, pero muchas veces el paciente va a llegar, digamos, con este examen físico, con esta acumulación de líquido a nivel abdominal, y la etiología no la tenemos clara, y tenemos que tener, digamos, un espectro de diagnóstico que puede ir, obviamente la causa más frecuente sabemos que es la cirrosis, pero no es la única causa, 75% de la ascitis por cirrosis, pero también tenemos otras, la insuficiencia cardíaca descompensada, también se puede presentar como un síndrome ascítico edematoso, un síndrome nefrótico también se puede presentar de esta forma, y las neoplasias, ¿cierto? La carcinomatosis peritoneal también puede presentarse como un síndrome ascítico. Y a la hora de ir a evaluar a nuestros pacientes tenemos que tener en cuenta, digamos, todas estas esferas del paciente a la hora de la entrevista, del examen físico, y también al ir a evaluar el líquido, que también nos va a dar muchas pistas respecto a la etiología. Como les comentaba antes, la cirrosis es la causa más frecuente de ascitis y generalmente es el primer signo de descompensación, ¿no es cierto? Cuando uno tiene una cirrosis compensada y pasa al estadio de descompensación, ya sea porque apareció encefalopatía, porque hubo una hemorragia varicial, porque hizo una PB, qué sé yo, pero generalmente esta primera descompensación de la cirrosis es la aparición de ascitis. Y la probabilidad de desarrollo de ascitis en un paciente que no la tiene es más o menos de 5 a 10% por año. Y nos aumenta, digamos, es un signo de mal pronóstico y nos disminuye la sobrevida. Y en este tipo de pacientes, o sea, si tenemos un paciente que ya está con una cirrosis descompensada, independiente de que a lo mejor tenga buenos números de función hepática que nos da el MEL, ¿verdad? Y el CHAI, si ya hay una ascitis, y si esta ascitis es refractaria o recurrente, y si aparece la PV sobre todo, tenemos que pensar en el trasplante hepático, digamos, como posibilidad, obviamente evaluando los riesgos-beneficios, de que el paciente a lo mejor no tenga alguna otra contraindicación, pero lo tenemos que pensar porque es un paciente que sabemos
que a corto plazo no va a andar bien. Este cuadro probablemente lo han visto antes, los estadios de la cirrosis, ¿no es cierto? La cirrosis, estadio 1-2, es una cirrosis que es compensada. ¿Qué quiere decir compensada? En que el paciente probablemente, si no le hacemos estudio, no sabe que tiene esta enfermedad, ¿ya? No hay varices, o si es que hay varices, estos nunca han sangrado. Entonces muchas veces estos pacientes son hallazgos de laboratorio o por imágenes que se hicieron por alguna otra razón y apareció el tema de la cirrosis. El estadio descompensado, que sería el estadio 3, 4 ya, bueno, el más avanzado, que hay ascitis, ¿no es cierto? Que dijimos que era la primera descompensación en general, porque de repente hay unos pacientes que debutan con hemorragia varicela y nunca han tenido ascitis, por ejemplo, pero así como por número, la primera descompensación es la ascitis, o que hayan tenido sangrado más ascitis, ya estamos hablando de una cirrosis descompensada y con un pronóstico, digamos, más ominoso. Si se nos presenta y ya dijimos esto es por la cirrosis, ¿no es cierto? Hicimos todo el estudio que tenemos que hacer con nuestro paciente, como toda la vida, una buena anamnesis, preguntar por factores de riesgo, ¿no es cierto? Metabólico, ahora que está tan de moda el hígado graso metabólico, la ingesta de alcohol, virus, vamos a ir a estudiar, digamos, todos esos puntos, transfusiones, qué sé yo, conductas sexuales de riesgo. Y probablemente la exploración física también nos va a dar algunas pistas de que el paciente ya está con un daño hepático, ¿no es cierto? Las telangiectasia, que tenga algo de ictericia, puedan haber encefalopatía, entonces tenemos que ir a evaluarlo, la circulación colateral. Al examen físico, a nuestro paciente le tenemos que tomar presión arterial, ¿no es cierto? Porque estamos pensando, aparte de todo el estudio, en las medidas terapéuticas, digamos, que podemos implementar, ojalá pesarlo, saber cuál es su peso seco, cuál es su peso actual, para ver más o menos cuánto de líquido tiene, digamos, en exceso, hacer exámenes de laboratorio, exámenes de función hepática, función renal, el sodio, ¿no es cierto?, sodio sérico, sodio urinario. Y, por supuesto, a realizar una paracentesis diagnóstica que nos va a ayudar a confirmar, digamos, el tema de que es un líquido por hipertensión portal, porque perfectamente un paciente, aunque sea cirrótico y lo evaluamos por imágenes, igual pudiese tener una carcinomatosis peritoneal o algún otro, o una insuficiencia, una miocardiopatía del cirrótico, por ejemplo, y que ese líquido cítico no sea de hipertensión portal, ¿ya? O sea, lo más probable es que sí sea por hipertensión portal, pero no necesariamente, y el estudio del líquido nos va a ir a dar luces sobre eso. ¿Cuándo realizar la paracentesis diagnóstica? Yo les diría que siempre que evalúen un paciente, ¿ya? O sea, si le van a hacer una paracentesis diagnóstica, o sea, si es debut, hay que hacer estudio de líquido. Si lo vamos a hospitalizar porque está descompensado, porque está con encefalopatía, porque está con ictericia, hay que descartar que el paciente no esté infectado. Si es que le vamos a hacer una paracentesis evacuadora en el servicio de urgencia, por ejemplo, muchas veces pasa que son pacientes que tienen ascitis refractaria y que cada 2 semanas, cada 3 semanas, una vez al mes, necesitan ir al servicio de urgencia a hacer paracentesis, digamos, evacuadora total, y muchas veces le sacan líquidos, digamos, le extraen, no sé, 6, 8 litros, pero no le hacen estudio para descartar infección. ¿Ya? Eso es muy importante, siempre que drene el líquido, primero descartar infección. Ojo que la peritonitis bacteriana espontánea, lo vamos a ver más adelante, no siempre da síntomas, o sea, no es como la peritonitis secundaria que van a tener como signos de irritación peritoneal, ¿no es cierto? No, aquí muchas veces el paciente puede estar asintomático, no te lo diría que muchas veces, un 30% del paciente puede no tener ningún síntoma, o oligosintomático en el sentido de que puede estar con algo de encefalopatía, puede haber tenido una hemorragia varicial, algo pasó que lo descompensó, y muchas veces eso que lo descompensó puede ser una peritonitis bacteriana espontánea, ¿ya? Así que cualquier paciente que ingrese como debut o que ingrese descompensado o que le vayan a sacar líquido por una paracentesis evacuadora total, tienen que hacer estudio de líquido. Al examen físico, la CITI, esto lo vieron probablemente cuando tuvieron sus clases de semiología, ¿no es cierto?
la inspección, ¿no es cierto? Que el abdomen esté distendido, puede haber o no edemas extremidades inferiores, el ombligo puede estar erecto, incluso a veces pueden aparecer hernias umbilicales, la circulación colateral, la matidez desplazable, el signo de la ola. Todo esto lo tenemos que tener en consideración. Y a todos estos pacientes, como les mencionaba anteriormente, esto no es para que se lo aprendan de memoria, es como una ayuda a memoria cuando ustedes ya estén en el internado o cuando ya sean médicos y tengan que pedir el estudio del líquido, ¿ya? Porque la enfermera les va a decir, doctor, ¿qué quiere estudiar? Y ustedes tienen que saber, digamos, qué están pidiendo y en qué tubo los tienen que pedir, ¿ya? Hacer las indicaciones. En general, que le diría a un paciente que nunca se ha funcionado, que nunca se ha estudiado, no tiene que estudiar todo. Y después probablemente si ya sabe que está ascitis es por hipertensión portal, o sea que tiene este gradiente que yo les mencionaba, gasa albúmina sérica menos albúmina del líquido acítico mayor o igual a 1.1, uno ya habla de que es por hipertensión portal, ¿ya? Ese es como el sello de la hipertensión portal. Y pedimos todo el estudio en general, uno manda cultivo, pide la albúmina, las proteínas, la glucosa, la LDH en el tubo rojo, en el tubo lila, el recuento celular, ¿no es cierto? Cuántos glóbulos blancos, cuántos glóbulos rojos, el porcentaje de los glóbulos blancos para ver si es que hay infección o no. El ADA en general uno no lo pide de rutina y también a veces cuando existen dudas uno pudiese enviar anatomía patológica para evaluar, digamos, células neoplásicas. Este examen uno en general, si es que tenemos la disponibilidad legal, es hacerlo bajo ecografía, ¿ya? Y la zona como más segura es, ahí ustedes trazan una línea imaginaria entre el ombligo y la espina ilíaca anterior superior y es el tercio externo, ¿ya? Como lo opuesto cuando uno ve el signo, digamos, de la apendicitis, el lado opuesto del lado izquierdo, pero si están bajo guía ecográfica, un lugar que tenga un suficiente bolsillo como para hacer función diagnóstico, que generalmente es como de los 3 centímetros y para función evacuadora, bolsillo mayor a 5 centímetros. Si no tuviesen, digamos, ecografía, si un paciente está con una cita de atención, en general ese punto no debería causarles mayores inconvenientes. ¿Qué otras cosas tener en consideración a la hora de hacer una punción del líquido? Lo vamos a mencionar más adelante. Que el paciente, digamos, no esté agitado, que no esté con una infección de esa área. La coagulopatía del cirrótico en general, aunque uno vea INR muy alterado, plaquetas muy bajas, el cirrótico, sobre todo el cirrótico más descompensado hasta el C, un cirrótico que es más protrombótico que digamos que esté anticoagulado, aunque los números sean como entre comillas de anticoagulación. Entonces como que las guías no dicen que hay que corregir, ¿ya? O sea, si tiene un INR3 y plaquetas de 50.000, en general no corrige y puede hacer con seguridad, digamos, un estudio diagnóstico sin problema. Distinto es que tengo un INR de 8 porque estás tomando anticoagulantes, entonces ya hay otro contexto. Pero el cirrótico, que en general son INR de 2, máximo 3, y que, insisto, ese INR no denota que el paciente está anticoagulado, sino muchas veces todo lo contrario. Y a la hora de hacer la paracentesis de diagnóstico tenemos que calcular nuestro gradiente, ¿no es cierto?, nuestro GASA, y si es un GASA mayor a 1,1 y tiene proteínas menor a 2,5 gramos por decilitro, proteínas bajas, en general esto es por cirrosis por hipertensión portal. Si el GASA está elevado, pero las proteínas son altas, uno aquí tiene que sospechar y ir a descartar una causa que se llama posinusoidal, o sea, algo que esté sobrelineado, como puede ser una insuficiencia cardíaca derecha o digamos, un tema de, digamos, de un burquiario o algo a nivel de la vena suprahepática. Y si el GASA está bajo, uno tiene que ir a descartar alguna enfermedad peritoneal, ¿no es cierto? Una neoplasia, una TBC, enfermedad más rara, o, digamos, síndrome nefrótico también usa con GASA menor a 1. No sé si hay dudas hasta acá o todo bien. No, doctora. ¿Todo bien? Ya, muy bien. ¿Y cómo podemos? Bueno, yo les decía que si el paciente, primero la anamnesis,
el examen físico, los exámenes de laboratorio, el estudio del líquido y alguna imagen, ¿cierto? En general, la imagen que nosotros solicitamos para estudiar, digamos, inicialmente a nuestros pacientes es una ecografía, porque por el acceso, porque no irradia, ¿no es cierto? Y la ecografía en realidad tiene una alta sensibilidad para o sea, no tan alta, pero tiene una sensibilidad, digamos, más o menos aceptable para el diagnóstico de un daño hepático ya, digamos, más avanzado. No es 100%, pero es una buena aproximación inicial. Obviamente, si la ecografía le sale un hígado normal y uno sospecha por líquido que sea por hipertensión portal, probablemente uno va a ir a un escáner, una resonancia que tiene mayor sensibilidad para el diagnóstico de cirrosis, ¿ya? La ecografía en general, igual es un examen que es operador dependiente, pero va entre el 60 y 80%. Obviamente, si el paciente es como bien inicial, probablemente va a estar un poco más bajo la sensibilidad que si el paciente tiene una cirrosis ya más establecida. La ecografía también nos permite evaluar algunos signos de hipertensión portal, ¿no es cierto? Que esté dilatada la vena porta, que el flujo esté como normalmente el flujo va hacia el hígado, puede estar, digamos, no en el flujo que es habitual para un paciente normal. En los pacientes que tienen hipertensión portal clínicamente significativa, también la esplenomegalia nos denota que hay hipertensión portal, la citis, todos son como signos ecográficos de hipertensión portal. Y volviendo al tema de los estadios pronósticos, en que yo les comentaba de que cuando aparecía la citis o esta citis ya se hacía recurrente o refractaria, empeoraba la sobrevida. Sabemos que un paciente que está aquí en el lado izquierdo, o sea que tiene una cirrosis compensada, es un paciente que tiene una muy buena sobrevida, mayor de 15 años. O sea, si tengo un paciente de 70 y tantos años, 70 y muchos, que llega por una cirrosis compensada, ustedes le dicen, lo más probable es que lo del hígado no le dé ninguna complicación y que ni se entere, digamos, que tiene una cirrosis, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si la cirrosis ya está descompensada? La sobrevida a 2 años, ya cae drásticamente la sobrevida, y si hay algo que es la descompensación mayor, que se acuñó, digamos, aquí en el consenso de Valveno 7, en que hay recurrencia de la citis o la citis francamente refractaria o aparece la PB, la sobrevida cae a 9 meses, ¿ya? Entonces, en estos dos, digamos, settings de pacientes, la cirrosis compensada o la descompensación mayor, son pacientes en que tenemos que pensar en el trasplante hepático, porque sabemos que su sobrevida va a ser muy mala. Aquí comentando lo mismo, este es un estudio del año 2006 en que se ve que un paciente a los 5 años que está con una cirrosis compensada, la sobrevida 80%, sobre el 75%, pero si está con una cirrosis descompensada, menos del 25%. Y también aquí el doctor de Amijo, que se ha dedicado mucho al tema de la hipertensión portal, en este estudio aparece la citis como la primera descompensación, ¿ya? En cuanto a la fisiopatología de la citis y de la hipertensión portal, como les explicaba anteriormente, la vena porta, que la tenemos por acá, tiene este flujo hacia el hígado, ¿ya? O sea, lleva sangre hacia el hígado. Hepatopetal, que se llama, ¿ya? Es como el flujo normal. ¿Qué pasa cuando hay una cirrosis? ¿Qué es la cirrosis? Hay un cambio estructural del hígado, ¿no es cierto? El hígado, que normalmente es sano, es blandito, por noxa, ya sea el alcohol, la grasa, ¿no es cierto?, algunos virus, se empieza a inflamar el hígado y empiezan a aparecer cicatrices, fibrosis. Y esta fibrosis, cuando ya llega a un punto como de no retorno, que es, digamos, la fibrosis F4, que es ya cirrosis, que pasa a nivel de, digamos, de la vasculatura del hígado, hay un aumento del tono vascular, aumento de la resistencia, entonces ya no es tan fácil que el flujo, digamos, que la sangre entre al hígado, e incluso puede ser una circulación que sea más hepatofugal, ¿ya?
Y eso ya denota que hay hipertensión portal, y cuando hay hipertensión portal empiezan a aparecer las colaterales, ¿no es cierto? Aparecen como alguna forma de descomprimir esto, que sería aparición de colaterales. Las colaterales aparece la paredes esofágica, ¿no es cierto? Mayor riesgo de encefalopatía por estos CHAN, y mayor vasodilatación esplácnica, que nos va a llevar finalmente al tema de la citis. Entonces aquí el tema de la vasodilatación esplácnica, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Se sensa que hay una disminución de la volemia efectiva, eso es lo que sensa el organismo con la vasodilatación esplácnica, y se activan nuestros sistemas de compensación, que son los sistemas antinatriuréticos, sistema renina-angiotensina-aldosterona, sistema nervioso central, en que el organismo dice estoy con poca volemia y aumenta la absorción de sodio por los mecanismos antinatriuréticos, y también aumenta, digamos, por el sistema antidiurético, aumenta la reabsorción de agua. Entonces, más sodio, más agua, así, ¿ya? Y además de hipovolemia efectiva, disminuye la presión de filtración glomerular, y cuando esto es mantenido puede llegar al tema de síndrome hepatorrenal que van a tener si es que ya no tuvieron una clase de ello. Como ya sabemos, la fisiopatología, cómo se produce o por qué se produce el líquido dentro de la cavidad abdominal, vamos ya a ir revisando los grados de ascitis y el manejo, digamos, que conlleva cada uno. La ascitis grado 1 es la ascitis ecográfica, la ascitis grado 2 es la ascitis moderada. Yo siempre digo a mis alumnos como un embarazo de 5 meses. Y la citis de grado 3 ya un embarazo de término, ¿no es cierto? Una citis severa, que está tensión, digamos que ya es más duro el abdomen, que ya uno no lo moviliza con tanta facilidad, y que muchas veces puede digamos, gatillar hernias y todo el tema. La citis ecográfica es una citis que entre comillas no cuenta, ¿ya? En el sentido de que la citis ecográfica uno probablemente al paciente le va a decir que se puede digamos, de la ingesta de sodio, pero no es una citis que vayamos a ir a tratar, y que en general en los scores, cuando les preguntan si es que hay o no citis, la citis ecográfica no cuenta, ya la que cuenta es la citis clínica, que es la citis grado 2 y grado 3. Vamos a ir revisando el manejo uno por uno. Entonces, grado 1 no se trata, a lo más uno le dice al paciente, o está más ojo ahí, hay que disminuir la ingesta de sodio. La citis grado 2, el pilar fundamental, lo que ustedes le van a decir a sus pacientes es que tienen que ingerir menos sodio. Antes era muy estricto en el sentido de que uno les decía nada de sodio. Ahora uno habla de 2 gramos de sodio, que equivalen más o menos a 5 gramos de sal, ¿ya? Que es una restricción que es moderada. ¿Por qué moderada? Porque muchas veces los pacientes se desnutrían porque no querían comer, la comida sabía muy mal, y sabemos que otro punto importante de los pacientes con cirrosis descompensada es la parte nutricional, ¿ya? O sea, que tengan una buena nutrición. También tiene mucho que ver con su pronóstico a largo plazo, o su pronóstico ya se hace trasplante o no. Así que la parte nutricional es muy importante no perderla de vista. Y además les vamos a dejar un antimineralocorticoide, ¿no es cierto? Sabemos que está por el tema del eje renina-angiotensina-aldosterona, el que más tiene que ver con la producción de ascitis y que más nos va a ayudar al manejo de la ascitis es la espironolactona, ¿ya? Y en general, si uno se va a la guía, hablan de 100 miligramos hasta 400 miligramos día, pero diría que eso hay que evaluarlo paciente a paciente. Si es un paciente joven, probablemente, y que tiene buenas presiones, probablemente tolere esas dosis de diuréticos. Si es un paciente más añoso, más frágil o con presiones más bajas, uno parte con dosis mucho más bajitas y va evaluando, ¿ya? Eso es como muy paciente a paciente. Probablemente estos de los 100 miligramos son pacientes como más fuertes, ¿ya? Un paciente más añoso, uno en general es más cauto y parte con menos dosis. Los que no responden o que desarrollan hipercalemia, uno debería añadir furosemida, ¿ya? Hasta un máximo de 160 miligramos día. Y el ascitis de larga duración o recurrente,
o un paciente que tiene, además de la citis, edema de extremidades inferiores, uno asocia la espironolactona a la furosemida, que es el diurético de base. ¿Dudas acá? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Sí. Ojo con los diuréticos tienen complicaciones, entonces uno cuando parte diurético controla con exámenes, sobre todo al inicio de la terapia, puede producir alteraciones hidroelectrolíticas, hipocalemia, hiponatremia, hipomagnesemia, entonces, y en general, al suspender la furosemida, o sea, es indicación de suspender furosemida, mi amor, sí. Estoy muy cansado. Un minuto. Mi amor, ¿me quiero No te recolora, ¿eh? Mami, me luce un poquito. Ya, volví. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, cuando partimos de diurético hay que estar atentos, sobre todo al inicio de la terapia, en que no haya alguna alteración hidroelectrolítica que digamos, que nos contraindique o que tengamos que suspender. La furosemida, por ejemplo, si tenemos una hipocalemia, un sodio menor de 3, o si está el sodio mayor de 6, tenemos que suspender la hipercalemia. Y si está el sodio menos de 125, también tenemos que suspender antes, ¿ya? Ahí estamos con una hiponatremia ya más severa. Y ojo con esto del tema del peso, es importante decirle al paciente que se pese diariamente y que idealmente baje el peso máximo. Que el peso máximo sea, digamos, la baja de peso máximo sea de 500 gramos día si el paciente tiene solo citis, o máximo 1 kilo si el paciente tiene además la citis edema. Y eso porque sabemos que si el paciente, por ejemplo, de un día para otro baja 3 kilos, lo más probable es que o desarrolle alguna alteración hidroelectrolítica o que nos haga alguna falla renal, ¿ya? Así que hay que estar atento a eso. ¿Qué otras complicaciones también pudiésemos tener con los diuréticos? Aparte de la falla renal, la encefalopatía hepática. Y el manejo de la citis grado 3, que yo les comentaba que como embarazo ya de término, ¿no es cierto? Atención, es la paracentesis de gran volumen. Ojo si no realizarla si el paciente está infectado, no cooperado, si está, digamos, infección en el sitio de punción, si está embarazada, obviamente, si tiene alguna otra enfermedad grave, coagulopatía o distensión abdominal. En general es un procedimiento con poco riesgo, le diría, para lo que lo hacemos. Hemos visto pocas complicaciones y es un procedimiento que como médicos generales ustedes tienen que aprender a hacer, ¿ya? Si retiramos más de 5 litros de líquido acítico, tenemos que reponer con albúmina para disminuir los riesgos de falla renal. Y los diuréticos, y hay que iniciar diuréticos para prevenir la reacumulación de ácido. O sea, una vez que hacemos la paracentesis evacuadora total, le tenemos que dar a nuestro paciente diurético. ¿Qué dosis de diurético? La mínima cantidad posible para que, digamos, no vuelva a aparecer esta citis, que ahí varía paciente a paciente. Idealmente no usar en nuestro tipo de pacientes, o sea, cirróticos que están con ascitis, ¿no es cierto? Antiinflamatorios, IECA, ARA2, y también se desaconseja algunos antibióticos como los aminoglucósidos, mayor riesgo de falla renal. ¿Y cuáles son las indicaciones como establecidas de la albúmina? O sea, yo creo que la albúmina es mágica en el sentido que nos ayuda de repente a recuperar o aguantar pacientes, pero los que tienen como más base sólida, porque igual es un medicamento que es caro, son estas 3 indicaciones, ¿ya? La paracentesis de gran volumen, o sea, cuando retiramos más de 5 litros, dar 8 gramos por litro de aceite removida. O sea, si sacamos 6 litros y tenemos que 6 por 8, ¿no es cierto? gramos de albúmina.
Si el paciente está con una peritonitis bacteriana espontánea, hay un protocolo en que le damos 1,5 gramos por kilo el día 1 y 1 gramo por kilo el día 3, y eso nos ayuda a disminuir el riesgo de falla renal. Y si el paciente está con falla renal, con un síndrome renal, también 40 gramos en 24 horas es la dosis de albúmina establecida. Y cuando hay, digamos, estas paracentesis de gran volumen, uno da albúmina para disminuir el riesgo de esto, que es la disfunción circulatoria post-paracentesis, que generalmente ocurre entre el sexto y octavo día, en que hay mayor riesgo de desarrollo de falla renal, hiponatremia, y que disminuye drásticamente la sobrevida y que lo podemos evitar, digamos, o disminuir, digamos, su riesgo reponiendo la albúmina cuando tenemos paracentesis de gran volumen sobre 5 litros. Ya pasamos por la ascitis grado 1, grado 2, grado 3, ahora nos vamos a la ascitis refractaria. Cuando uno habla de ascitis refractaria, estos son como los diagnósticos. Está la ascitis que es resistente a los diuréticos, o sea, empieza a estar con dosis máxima. En realidad el paciente no podemos remover esta ascitis o recurre tempranamente. Y la intratable con diurético, ¿por qué? Porque aparece algún efecto adverso que yo les diría que es como lo más frecuente, que no podemos llegar a la dosis máxima porque el paciente ya sea que hace falla renal o hace alguna alteración hidroelectrolítica que nos impide seguir subiendo los diuréticos. Y también que no tenga una respuesta adecuada, ¿no es cierto? Cuando uno habla que no hay una respuesta adecuada, cuando la pérdida de peso es menor a 800 gramos en 4 días y el sodio urinario es menor al ingerido, o sea, que no hay una natriuresia adecuada. Y el tema de las complicaciones que le mencionaba anteriormente. Entonces, una ascitis refractaria, ¿cómo la vamos a manejar? Con paracentesis total. La dieta obviamente es muy importante, por más que nosotros le demos diurético y todo, si el paciente está ingiriendo sodio, no vamos a tener una buena respuesta. Si es que está con dieta hiposódica, vamos a tratar con diuréticos si tiene un sodio urinario mayor a 30, un equivalente al día. Y si recidiva la ascitis, tenemos que hacer paracentesis repetida más albúmina. En este contexto de paciente, el ascitis recurrente, que son al menos 3 paracentesis totales, o sea, 3 ascitis grado 3 en un año, o la refractaria que de frentón, digamos, no responde, uno tiene que pensar en los TIPS, que estos son estos champs ortosistémicos intrahepáticos, que, ojo, tienen que ser pacientes que no tengan tan mala función hepática, que tengan ausencia de encefalopatía recurrente y que tengan una función cardíaca normal, que no tengan hipertensión pulmonar, o sea, son un grado de pacientes que es muy seleccionado, y siempre en este tipo de pacientes tenemos que pensar en el trasplante. Este es un estudio que demuestra aumento de la sobrevida, incluso libre de trasplante, con el uso de los TIPS. Pero hasta el momento el TIP sería algo que nosotros llamamos puente a trasplante, no como un tratamiento definitivo, así que en general nosotros los TIPS los colocamos en el contexto de pacientes que estamos pensando en trasplantarlo, pero que probablemente por función hepática, por números, no van a quedar altos en la lista de espera y que necesitamos ganar tiempo con el TIPS. No olvidar que es un procedimiento que es invasivo, que no está exento de riesgos, de sangrado, de infecciones, y digamos que hay que valorar mucho el tema de riesgo-beneficio y que tienen que ser pacientes que no estén tan enfermos del hígado, porque si no es terminar, digamos, de liquidar ese hígado. Aquí un poco del tips, los que no lo conocen, que son estos como puentes entre la vena hepática y una de las ramas de la porta, y que nos ayuda a descomprimir el sistema portal. Y disminuye, digamos, el riesgo de sangrado. Incluso es tratamiento para la hemorragia variciales recurrente, para la ascitis recurrente y para la ascitis refractaria, si bien no es que, digamos, el paciente ya no tenga más ascitis, pero pudiese espaciar el tema de las paracentesis o hacerla incluso manejables con diuréticos. O sea, como que la ascitis se vuelve más manejable. Terminamos con el tema ascitis.
y vamos a seguir con peritonitis bacteriana espontánea, que ya hemos dado algunas pinceladas, ¿no es cierto? En la infección del líquido acítico sin un foco intraabdominal evidente, porque si no ya estaríamos hablando ahí de una peritonitis bacteriana secundaria, ¿no es cierto? Una infección, una apendicitis, no sé, otra infección digamos, intraabdominal. Ocurre bastante frecuente en los pacientes cirróticos hospitalizados, tiene una alta mortalidad, tiene una alta recurrencia, entonces tenemos que dejar profilaxis secundaria cuando se nos presenta y la presentación clínica es variable de paciente asintomático, oligosintomático, cirrótico descompensado, entonces siempre lo tendremos que pensar, o sea, si nos llega un paciente con una hemorragia digestiva y está con ascitis, tenemos que ir a descartar que no tenga una peritonitis bacteriana espontánea. Si el paciente está con ictericia y tiene ascitis, tenemos que descartar que no esté con una peritonitis bacteriana espontánea. O sea, muchas veces no va a tener, o sea, no muchas veces. Es muy raro que tengan peritonismo y ahí uno en general, si hay peritonismo, piensan que puede ser secundario. Y también es un factor de riesgo, como les mencionaba anteriormente, de mortalidad por sí solo, así que hay que considerar trasplante. El diagnóstico se hace con el recuento de polimorfonucleares mayor a 250. O sea, si tenemos 500 glóbulos blancos y el 10% son polimorfonucleares, eso no es peritonitis bacteriana espontánea, ¿ya? Hay que sacar el porcentaje. Y generalmente son a gram negativo, como la Escherichia coli. Los cultivos, uno va a la guía internacional y dicen hasta 90% positividad. Mi sensación es que nuestro centro es mucho menor. Sensación. Yo lo invito si alguno quiere hacer algún estudio como de qué tan positivos son nuestros líquidos y como local, yo creo que nos daría igual hasta entonces de qué porcentaje de nuestros pacientes tienen cultivos positivos y a qué gérmenes como para poder guiar nuestra terapia. En general yo les diría que responden bien a las ceftriaxonas, ¿ya? Salvo de repente pacientes que tienen origen positivo o quien está hospitalizado, en que uno tiene que, digamos, ver terapias de segunda línea, digamos, por el riesgo de selección de gérmenes. Y las profilaxis, ya profilaxis primaria se refiere a que nunca han tenido el evento y la secundaria es cuando ya han tenido el evento. O sea, secundaria, sí o sí, si el paciente ha tenido una peritonitis bacteriana espontánea, sabemos que recidiva en un alto porcentaje y mientras exista ascitis hay que estarle dando el ciprofloxacino. Norfloxacino dice la guía internacional, nosotros no tenemos aún, no sé si lo vamos a tener en algún momento, pero el ciprofloxacino nos va bastante bien. Y primaria, si el paciente se presenta con una hemorragia digestiva alta y tiene ascitis, hemorragia digestiva alta de cualquier etiología, ¿eh? Porque la sangre, digamos, promueve la translocación intestinal, entonces si el paciente es por una úlcera, igual tenemos que darle, y está con ascitis, tenemos que darle profilaxis. Ahora hay algunos estudios que dicen que a lo mejor en los Chailá no, pero la guía o las recomendaciones yo les diría que no han cambiado y un paciente cirrótico, independiente de que sea un cirrótico Chailá compensado, si llega con una hemorragia digestiva y está con ascitis, tenemos que, bueno, ya no sería compensado, tendríamos que darle antibióticos ceftriaxona. Y es por 7 días, ojo, porque el antibiótico en general lo damos por 5 días o si hacemos el control del líquido, incluso uno lo pudiese suspender antes, pero cuando es por, digamos, por hemorragia, la profilaxis es por 7 días. Y lo otro son las proteínas del líquido, evaluar, porque sabemos que las proteínas del líquido cuando están bajas hay mayor riesgo de translocación e infección porque disminuye como la capacidad de opsonización de las bacterias a nivel intraabdominal. Y estas son las indicaciones, ¿ya? La primera no está tan establecida, que es proteína de líquido menos de 1 gramo por decilitro, no es tan establecida. Algunos, digamos, papers dicen que sí podría ser, pero esta es la tercera, esta sí que está bien establecida cuando el líquido, las proteínas líquidos acíticos son menores a 1,5 y está asociado a eso, a mala función hepática, o sea, un CHAI mayor o igual a 9, una vire total mayor a 3, una función renal deteriorada, o sea, una CREA mayor a 1,2, un BUN mayor de 25, un sodio menos de 130, o pacientes con hospitalizaciones prolongadas o candidatos a trasplante, uno debería darle antibióticos para disminuir el riesgo, digamos, de peritonitis bacteriana espontánea.
vamos a volver a las preguntas que teníamos en un inicio, ¿no es cierto? Se realiza paracentesis diagnóstica obteniendo el siguiente resultado. A un paciente que ingresó con un síndrome ascítico de hematoso, ya un GASA mayor a 1U y proteínas de 4 gramos. ¿Cuál es la etiología más probable? A, cirrosis descompensada. Levanten la mano, ¿quién piensa nada? ¿Nadie? ¿Una mano? ¿No? ¿Ninguna mano? Insuficiencia cardíaca descompensada. Como 2 manos veo. Carcinomatosis peritoneal. Oye, hay algunos que no opinan nada. O se quedaron dormidos. Ya aquí, insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Porque el gas está elevado, ¿no es cierto? Aquí tenemos dos opciones cuando tenemos el gas elevado, que es por hipertensión portal, ya sea por cirrosis, por causas postsinusoidales, por un Budd-Chiari o por insuficiencia cardíaca derecha. Como no estaba el Budd-Chiari, y tampoco nos dice nada de la historia, y tiene proteínas altas, uno tiene que irse por la insuficiencia cardíaca derecha. La cirrosis compensada, las proteínas son menores de 2,5, ¿ya? Proteínas altas, uno tiene que ir a descartar o tiene que sospechar causas, digamos, un poco más arriba del hígado. Y la carcinomatosis peritoneal da un GASA menor a 1. La otra pregunta, un paciente con una cirrosis Chase por viropeptic C descompensada con ascitis, atención, se realiza paracentesis, el resultado del análisis es unos leucos de 250, 50% de polimorfonucleares con unas proteínas de 1,3, alguna de 0,8, una albumina del suero de 2,8. O sea, tiene un GASA 2,8 menos 0,8 da más que 1,1, ¿no es cierto? O sea, ya sea de insuficiencia cardíaca o de cirrosis o de causas postsinusoidales, pero tiene proteínas bajas, así que nos quedamos con la cirrosis. O sea, es un líquido de hipertensión portal. Y los leucocitos está infectado, ¿no? ¿Está con una PB? Ya, ¿quién dice que está con una PB? Que levanten la mano. No está con una PB. Que levante la mano los que no están con una PB. Ya, muy bien. No está con una PB. Entonces tiene hipertensión portal y no está con una PB. ¿Cuál es la conducta más adecuada? ¿La A? ¿Quién vota por la A? Nadie, ya. ¿Por la B? ¿La B? ¿Nadie? ¿Sí? No veo un par de nombres. ¿La C? Mira, algunos votaron por la C ya. La D, metronidazol. Ya. No está infectado, dijimos, así que la A no es. La B, atención, ¿no es cierto? Dijimos que el manejo del acítico grado 3 era realizar paracentesis evacuadora total con reposición de albúminas si teníamos, le estamos sacando más de 5 litros. Y esa sería la respuesta correcta. No está infectado, tiene un acítico grado 3 y es por hipertensión portal. Varios dijeron la C. ¿Cuándo hacemos la C? ¿Cuándo repetimos una paracentesis para evaluar si ascendieron los neutrófilos? Cuando tenemos dudas, por ejemplo, cuando el cultivo a veces nos sale positivo, que sería una pleuroascitis, que tiene leucocitos que están bajo el valor, digamos, de diagnóstico de PB y que aparecen bacterias en el cultivo y uno dice, esto parece una pleuroascitis, ahí uno puede ir a controlar de nuevo el líquido y ver si cumple los criterios de peritonitis bacteriana espontánea. Doctora, ¿Sí? sí, una consulta. Me quedó una duda respecto al recuento de leucocitos, porque... no, el recuento de polimorfonucleares tenía que ser mayor o igual a 250. Sí, ya. sí. Okay. Entonces aquí son como 125. Ya. Por eso no cumple. Por Vale, eso no es una PB. Gracias. Y a veces si el paciente está asintomático y mientras espera el resultado del cultivo, pudiesen partir el antibiótico. Puede ser si tienen la duda de que está infectado, pero en general yo les diría que no es un líquido de infección, ¿ya? Paciente con cirrosis descompensada por ascitis grado moderado, o sea, una ascitis grado 2, de reciente comienzo, asociada a edemas, de no existir contraindicación. O sea, ustedes descartaron que estuviera infectada, qué sé yo, que era por hipertensión portal.
¿Cuál es la opción terapéutica? A. ¿Quién vota por A? Expiro más puro. Veo como dos manos ya. B. Expiro solo. Un par más. C. Puro solo. Ya, menos mal que nada. Paracentesia y evacuadora total no parece como claro. A menos que, igual pues será, albúmina no. Está asociado a edema, ¿ya? Cuando hay ascitis moderada asociada a edema, uno en general deja ambas, pipro más furosemida, ¿ya? Porque la furosemida nos va mejor con el edema extremidad inferior y la espironolactona sabemos que por la fisiopatología, digamos, de la producción de ascitis es el medicamento de elección. Así que es la A. Paracentesia y evacuadora total, no, porque en general la ascitis grado moderado no la puede manejar con diuréticos, excepto, por ejemplo, ascitis que están tabicadas, ¿ya? O si el paciente está muy coagulópata. Me acuerdo una paciente que tenía así como 10.000 plaquetas, porque además tenía como una discrasia sanguínea y que tenía una ascitis grado 3. Y uno así como riesgo-beneficio, mejor no hacer paracentesia evacuadora total y tratar con diurético. Bueno, pero ese sería como un ejemplo al revés. Mensaje para la casa: pensar en un trasplante, derivar al especialista en caso que tenga una ascitis recurrente, o sea, más de 3 episodios, digamos, de ascitis grado 3 que requieran paracentesia y evacuadora total en un año, que hayan tenido un episodio de PV o que tengan mala función hepática dada por un mesodio mayor o igual a 15. Siempre realizar función diagnóstica, primer episodio, hospitalizaciones, y si van a hacer una paracentesia evacuadora total, siempre manden ese líquido de estudio porque a veces nos llevamos sorpresas que el líquido sí está infectado. ¿Y qué pasa si a una PDE, o sea, un líquido infectado, le hacemos una paracentesia evacuadora total? Mayor riesgo de falla renal, lo que digamos le va a ir mucho más mal a nuestros pacientes, ¿no es cierto? Y aumentamos la mortalidad. Evaluar siempre, si es necesario, no dejar profilaxis también, ¿no es cierto? Dependiendo digamos, las proteínas y si está asociado a disfunción hepática o disfunción renal. Y esto no lo tocamos por tiempo, yo creo que lo van a tocar en otra clase que es usar beta bloqueo para prevenir la primera descompensación. Quizás se lo han mencionado en alguna clase anterior. Si no se lo han mencionado, les voy a dejar igual un par de diapositivas del efecto del carvedilol y del propanolol para disminuir la presión portal y disminuir el riesgo de la primera descompensación. Ojo que hay una ventana terapéutica para esto, en el sentido de que si el paciente está muy bien, por decir así, está con una cirrosis compensada y tiene un gradiente menor a 10, o sea, no está con hipertensión portal clínicamente significativa, si le hacen una elastografía hepática, tiene pocos kilopascales, no tiene varices, probablemente un paciente que nos vamos a ganar aportándole beta bloqueo. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene varices pequeñas o tiene, digamos, un gradiente medido por un cateterismo hepático mayor de 12 o tiene una elastografía mayor de 25 kilopascales? Probablemente es un paciente que sí se beneficie del uso del beta bloqueo para prevenir la primera descompensación, que es la ascitis, ¿no? Así que pensar siempre en si el paciente pudiese tener indicación y no tener contraindicación del uso de beta bloqueo. Ojo con el beta bloqueo, idealmente yo le diría que siempre tener un electrodo previo. ¿Ya? Muchas veces partimos así nomás el beta bloqueo y los pacientes, sobre todo si ya tienen sus años, de repente pueden tener su bloqueo bifasicular y terminar por carvedilol haciendo un bloqueo completo y no los vamos a estar ayudando. ¿Qué otra cosa? Las tensiones, ya la presión arterial. Paciente que esté con presiones muy bajas, probablemente no le vamos a ayudar dejándole el beta bloqueo porque a su vez van a hacer más disfunción renal. Y también a la hora del manejo de los diuréticos y de nuestro paciente, explicarles poca sal, ¿no es cierto? Que se pesen idealmente diariamente a la misma hora del día, porque así podemos saber si está respondiendo y si está respondiendo de forma adecuada. Y también si es que está ganando mucho peso, antes que llegue con 10 litros encima, podemos darnos cuenta
digamos, si empieza a ganar 1 kilo por día, sabemos que no va a ir bien y que tiene que consultar antes. O sea, educar respecto a eso a nuestros pacientes y las presiones, ¿ya? O sea, si el paciente se hipotensa con diurético, o sea, lo más probable es que vaya a ser falla renal y no lo vamos a estar ayudando, ¿no? Así que, además, digamos, de vigilarlo, educar a nuestros pacientes respecto a lo que tienen que hacer en casa, porque en general yo les diría que en la CITI grado 2 el manejo es más ambulatorio. ¿Dudas? Doctor, ninguna más. Ninguna, seguro. Se van a sacar un 7 de la prueba, mis preguntas por lo menos. Ahí hay una. Hay una duda ya, ¿vale? Hola doctora, una consultita chiquitita. No me quedó muy claro con qué objetivo se le dejaba beta bloqueadores. Para prevenir la primera descompensación. Lo dejé como al final, pero sabemos que el beta bloqueador en un setting de paciente, o sea, sirve para varias cosas el beta bloqueo, pero hay algunos estudios que disminuyen la presión portal y disminuye el riesgo de la primera descompensación, pero en este tipo de pacientes. Para prevenir la primera descompensación son pacientes que tienen algo que se llama hipertensión portal clínicamente significativa. Y el diagnóstico de hipertensión portal clínicamente significativa lo hacemos de forma directa si midiéramos el gradiente, que es cateterizando la yugular y llegando a la suprahepática y midiendo las presiones, digamos, dentro del hígado, la libre y la enclavada, que se hace en el contexto de estudio, no de un examen que digamos que tengamos a libre disposición. Pero si lo tuviéramos, el valor es mayor a 12. Y hay otro examen que está más a libre disposición, que es la elastografía, el fibroscan. No sé si se lo mencionaron en su clase de cirrosis, tengo entendido que tuvieron clase de cirrosis, como de generalidad. Más de 25 kilopascales o más de 20 con plaquetas bajas, uno pudiese asumir que hay hipertensión portal clínicamente significativa. O si tienes colaterales o varices esofágicas que son colaterales, también uno dice, este es un paciente que tiene hipertensión portal clínicamente significativa, que está acá, si no lo viéramos, digamos, en la imagen inicial. Está aquí este paciente, ¿no es cierto? Está compensado, pero tiene riesgo de descompensación. Y sabemos que la primera descompensación va a ser la citia, esta madre. Entonces, para evitar esa primera descompensación, hay algunos estudios que no son tan grandes que, digamos, inclinan a dejar el beta bloqueo no selectivo, el carvedilol, para prevenir la primera descompensación en forma ácida. Entiendo, gracias. ¿Más preguntas, no? Claro. Bueno, y que les vaya muy bien. Yo ahí con Cristóbal les voy a enviar las clases y un par de papers, si es que quieren, si es que alcanzan a leer. Yo sé que tienen mucho que estudiar. Y si tienen dudas también me pueden